estamos de vuelta y deberíamos ahora conversar con nuestro amigo Felipe Valdebenito desde Temuco para preguntarle sobre estas denuncias que él recibió y y de verdad que eso, mira, ahí está Felipe ya contactado. ¿Cómo está Felipe? Buen día. No, no te escuchamos. ¡No te escuchamos, Felipe! ¿Qué está pasando, señores? Oye, mira cómo se ha profesionalizado. Felipe ahora tiene ahí su micrófono. La última vez estaba... Nos costó harto más. ¿Ahora ¿no? sí, Felipe, o no? Oye. Sí, eso es lo que pasa. Cada vez que pienso en comprar un nuevo micrófono, me genera ese miedo, que después se desconecta todo. Te entiendo. Todo cambio tecnológico es un peligro. Todo cambio tecnológico es un peligro. Mira, qué interesante. Hoy estoy... ¿Cómo se? No se Acción conservadora en su fondo. Estamos mal ahora, pero un cambio podría empeorar. Ahí sí, mira. Ahí sí, Felipe. Te escuchamos. Sí, muy bien. Qué bueno. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Estamos bien nosotros, pero queremos saber cómo estás tú justamente después de estas acusaciones que te hicieron, dos personas, porque en un primer momento como que se había dicho que eran personas del Frente Amplio, pero el Frente Amplio dijo que eso no era así. Primero, queremos aclarar entonces lo que tiene que ver con el financiamiento de tu campaña para alcalde. El motivo de los cuestionamientos que están haciendo miembros del Partido Humanista y alguien que dijo que era miembro de Revolución Democrática, pero luego Revolución Democrática dijo que eso no era así. Entonces, cuéntanos un poco lo que tiene que ver con el financiamiento de tu campaña para alcalde. Sí, mira, nosotros y nosotras el jueves pasado despertamos con un mensaje de WhatsApp, que era una convocatoria de prensa, que si uno leía el mensaje de WhatsApp, uno podría pensar que aquí estaba ocurriendo cualquier cosa. O sea, un nivel de afirmaciones con muy poca veracidad se hacen en un mensaje de WhatsApp que empieza a recorrer distintos grupos de la ciudad. Como saben, el WhatsApp comunica a mucha gente y particularmente ese mensaje llegó a un público adulto mayor, que es el que lo recibió. Después, cuando se convoca el punto de prensa, quienes lo convocaron hacen un relato y nada de lo que estaba expuesto en el mensaje de WhatsApp está expuesto en el relato. O sea, a nosotros finalmente nos terminaron acusando de que teníamos un financiamiento irregular a propósito de que no encontraron en datos de transparencia cómo yo me estaba manteniendo en los últimos 3 años. Creo que ahí cometieron un error y no supieron buscar en transparencia, en este caso de la Municipalidad de Valparaíso, donde yo estuve los últimos 2 años, y si uno revisa, claramente la página de la Municipalidad tiene un error. El buscador de la Municipalidad está mal, pero si uno busca las páginas por separado, está toda mi información colgada en transparencia. Por tanto, se nos acusó de que nosotras y nosotros estábamos recibiendo financiamiento de la Municipalidad de Valparaíso, cuando mi contrato termina con dicha institución el 31 de agosto. Más allá de las afirmaciones, creo que lo que se buscó acá es hacer un daño de imagen. Instalar en la opinión pública que nosotros somos los mismos que ellos. Y particularmente, Ale, me gustaría agregar un dato sobre el abogado que presentó la causa. ¿Ya? El abogado que presentó la causa es el abogado del profesor Smith en el caso Huracán. O sea, eso ya lo dice todo. Eso, para nosotros y nosotros, ya lo dice todo. O sea, ¿quién defiende hoy día al profesor Smith, que inventó pruebas también a través de WhatsApp? Creemos que le quita mucho peso político a lo que se nos intentó hacer. Y nosotras ¿qué hicimos? Fuimos al otro día a Contraloría a entregar los antecedentes para decir que voluntariamente nosotros traemos una carpeta con todos los antecedentes que tienen que ver con mi financiamiento en los últimos 3 años para que se acabe esta mentira. Pero lo más dañino es un mensaje de WhatsApp que circuló por la ciudad, que tiene un nivel de afirmaciones que no son ciertas, que lo único que hacen es dañar imagen y que tiene que ver con una incomodidad, Alejandra, porque nosotros hemos desarrollado una estrategia legal para evidenciar la crisis que hoy día tiene la Municipalidad de Temuco respecto a la corrupción interna,
al traspaso de un voto por un cargo. O sea, tenemos expresiones evidentes acá de concejales que votaron para recibir un puesto después en la municipalidad por 1.600.000, perdón, y otra por 2 millones de pesos. Todo eso nosotros lo hemos puesto en antecedente a la Contraloría, y la política tiene de esto. Esta es la peor parte de la política, la que a uno no le gusta, la que uno quiere acabar, donde se afirman un montón de cosas. Qué loco eso, fíjate. Sí. Pero, Felipe Valdebenito, Ujú. ¿en qué trabajaste los 2 años anteriores? ¿Qué importa en qué trabajaste? Que eso es lo que yo iba a decir. ¿Qué candidato en Chile le dicen en qué trabajaste los 2 años anteriores? ¿Qué hueá más Claro. tonta? Perdonen la expresión. Mm. Pero vamos a ir a buscar al concejal de Punta Arenas o al constituyente que representa a Putre para saber en qué trabajaba los 2 años anteriores. O sea, ¿ese es el nivel de que queremos desprestigiar a alguien? ¡Qué estúpido, qué absurdo! Es bajo, es penca. O sea, imagínate como que si yo hubiese trabajado, no sé, en los últimos 5 años, Heller no sé, trabajé en el Mega, tú también. Heller nos está Sí, financiando sí. la campaña, alguien dijera eso, es como así de ridículo. Claro. Es ridiculísimo. O sea, Oye, yo trabajé antes en o sea, TVN, el Estado me El está Estado, pagando. claro. Referencia al Estado, claro. Claro, es Sí, o sea, además, por ejemplo, se hace una afirmación de que el candidato a gobernador de la Concertación, el ex senador Eugenio Tuma, me financió con una boleta, una asesoría externa por 20 millones de pesos. Si uno revisa la página del Congreso, o sea, yo digo, un abogado tiene que tener un mínimo de criterio y Claro. poder revisar las páginas donde está la información. Y es cosa de meterse en la página del Congreso y no hay ningún vínculo mío de que se traspase ese nivel de dinero por una asesoría externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se le dice esto un poco la posverdad. Instalar una afirmación a través de los medios de comunicación para generar un daño de imagen sin pruebas, porque evidentemente no presentaron pruebas a la Contraloría, y además yo no soy funcionario público. Entonces, ¿por qué me tienen que llevar a mí a la Contraloría? Le tienen que preguntar a la Municipalidad de Valparaíso qué es lo que hacía yo en esa institución los años que estuve ahí y cuándo terminó mi vínculo, y eso está en Internet. Entonces, yo creo que aquí hay un poquito de desesperación, y esa desesperación viene de los mismos de siempre. Los mismos de siempre, de los partidos políticos a quienes nosotros hemos llevado a la Contraloría. Parece que a lo sus bueno entonces dirigentes. eso querrá decir que tienes posibilidades de ser Yo creo que sí, alcalde de Si te Temuco. están atacando en ese tipo de infamia, porque eso es infame, es porque tienes Si el posibilidades río suena, ciertas. ¿por qué? Sí, yo creo que se ha ido instalando. ¿Y te Se ha une ido instalando un en la vínculo ciudad. con Jorge Chats, con el alcalde de Valparaíso? ¿Tienen alguna cercanía ustedes? O sea, con Jorge somos compañeros de un proyecto político hace 7 años. La idea de la alcaldía ciudadana y la tesis que funda la alcaldía ciudadana, que es la transformación democrática de los territorios, nosotros la venimos proponiendo hace 7 años. Hace 7 años, por esta idea, no sé si ustedes se acuerdan, a nosotros nos echaron de Izquierda Autónoma por el Mercurio, el 2016. Entonces, nosotros hemos venido empujando una idea que tiene que ver con un gobierno ciudadano hace mucho tiempo. Y a Jorge, más allá de la política, también lo considero un amigo. Nos conocemos hace 11 años en el movimiento estudiantil. Cuando él era presidente de la Católica de Valparaíso, yo era estudiante de base todavía en la UFRO. A mí me tocó ser después presidente de la FEUFRO y él era un estudiante de base en Valparaíso. Por tanto, más allá de la amistad, hay una unidad política que es la que tiene el proyecto y la que le molesta. O sea, hoy día van a haber más alcaldías ciudadanas para Chile a quien le guste, y si no les gusta, la gente lo va a decidir. Y eso va a pasar en Valparaíso, va a pasar en otras comunas de la Quinta, en Concepción. Ojalá que también pase en Temuco. En Temuco se ha ido instalando la idea de que parece que puede haber una sorpresa. Y esa sorpresa podemos ser nosotras y nosotros. Y lo dicen concejales que hoy día son parte de la derecha. Por lo mismo, porque como se están repartiendo un botín, que es la Municipalidad de Temuco, están incómodos que aparezca la ciudadanía a fiscalizar. Y la forma que tuvieron de responder, mira, quiero decir algo que puede ser muy coloquial, pero en política lamentablemente se dice que cuando tú pegas un combo de vuelta tienes que estar atento para recibir el otro. Nosotros sabíamos que podía venir un ataque de estas características basado en mentiras y en afirmaciones Infamia, que no tienen hombre, veracidad. infamia. Infamia, falacias, y lo recibimos. Yo creo que aquí lo que sí es preocupante es que se puso en riesgo mi integridad física, porque estas personas no solo de Física. poner, o sea, filtraron mi dirección de mi domicilio personal. Está publicado en redes sociales, está publicado en un comunicado de prensa, entonces Peligroso aquí eso. se cruzó una línea que yo creo que tiene que ver con la integridad física de las personas o la vida personal. O sea, Claro. yo tengo que resguardar mi casa, tengo que resguardar a mi familia, a mi hija, y estos Qué personajes, doloroso sin eso. ningún criterio,
colocan una información personal a circular públicamente. Me pregunto yo, ¿se van a hacer responsables si algo le pasa a mi vivienda, por ejemplo? O sea, tanto es el miedo, tanta es la desesperación por ver que avanza una alternativa ciudadana de llegar a esto. Yo creo que es lo preocupante y es lo que la gente el 18 de octubre dijo que no quiere más. O sea, el 18 de octubre la gente dijo no queremos más este tipo de política. Paren con eso. Una consulta. Se refrendó el 25 de octubre del año pasado. Oye, ya, esa es una acusación que había que tú la acabas de dejar muy clarita. Vecino, ¿cómo ganaste plata para vivir los 2 años anteriores? La preocupación de ellos me sorprende. Oye, aquí hay una persona que pregunta, Camila Mella, a través del YouTube, dice, ¿en qué medio regional de la Araucanía o Temuco es posible encontrar los detalles de este caso? Existe un problema de falta de información grave en la ciudad. ¿Sientes tú también que existe eso? Falta de información. ¿Te han hecho un cerco mediático quizás? O sea, nos han hecho un cerco, pero bueno, yo soy periodista de profesión. Entonces, Sí, pues. tengo un equipo de comunicación y podemos diseñar algunas estrategias que nos permitan estar. Pero igual uno siente el cerco, pues hay un sesgo editorial. O sea, la Municipalidad de Temuco le pone mucho financiamiento al Diario Austral, a la Radio Bio Bio y a TVN Red Araucanía. Ahí están los fondos de publicidad de la comunicación de la municipalidad. Por tanto, también hay un sesgo. Un sesgo a la hora de contar ciertas noticias, de cómo se coloca una cuña, de dónde se les da énfasis. Por ejemplo, el Diario Austral nunca nos va a poner a nosotros con una buena noticia. Siempre nos colocan en el lado del denunciante. Y aparece siempre al lado o en la misma página el candidato de derecha proponiendo. Entonces, eso no es casualidad, eso es intencional, así funciona la comunicación, el periodismo. ¿De quién es el Diario Austral? ¿De quién es? Hoy en día. Es de la cadena Edwards. Sí, pues de la cadena del Mercurio. Ah, el Mercurio, ya. Sí. Ya. El Mercurio de acá. Exacto. Ya. También Pero, hay... Felipe, hablaste de los WhatsApp que llegaban principalmente a un público de adulto mayor. Uno entiende que a un cerco mediático a la prensa empresarial, pero ¿qué pasó en el tema de redes sociales? ¿Cómo? ¿Llegó porque había un WhatsApp que intencionalmente lo estaban difundiendo en grupos de adultos mayores? Sí, intencionalmente lo estaban difundiendo con un nivel de afirmaciones que cualquier persona que lo lee dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y te digo que llega a este tipo de personas porque le llegó a abuelas y papás de la generación que está trabajando con nosotros en la alcaldía ciudadana. Tuvimos que salir a dar explicaciones porque era un mensaje fuerte, pero llegó a ese público. Sí, no, termino con esto. Llega a ese público, disculpa. ¿Cómo? Por eso es lo que quería saber. ¿Hay grupos específicos de adultos mayores, supongo? Porque eso llega a grandes grupos cuando personas están en grupos de WhatsApp y se transmite por esos grupos. Entonces, ¿ustedes saben qué tipo de grupos están? Sí, son personas que están en grupos de juntas de vecinos, de comerciantes, de clubes de adulto mayor. Ahí llegó ese mensaje de WhatsApp y lo sabemos porque los abuelos, como te decía, y madres y padres de nuestros compañeras y compañeros les llegó. Entonces, hay una intención y yo creo que tiene que ver también con esta idea de ir acomodando el escenario electoral para 2 días para poder tener mayor capacidad de movilización para un público que no fue a votar el 25 de octubre, que son las personas mayores. Y esas personas mayores son el colchón electoral de la derecha en la comuna de Temuco. Entonces, ahí se generó el daño. Entonces, yo me pregunto, legítimamente, ¿qué hace un core del Partido Humanista, una persona miembro del Frente Amplio, ocupando los argumentos que ha expuesto el PPD en la comuna para hacerle el negocio a la derecha? O sea, yo puedo decir, y lo afirmamos ese día, que al parecer son todos los partidos políticos contra nosotros hoy día. Están todos los partidos políticos intentando acá en la comuna de Temuco desprestigiarnos, colocarlo en una sensación, en una situación en la cual nos quieren que nos parezcamos a ellos y no nos vamos a parecer a ellos. Si no tenemos un financiamiento regular, no tenemos denuncias sobre casos de corrupción, no nos estamos repartiendo el botín público de la municipalidad, nosotros tenemos las manos limpias. Y a ellos les molesta que nosotros podamos decir eso porque nadie más lo puede decir. A ver, el alcalde de derecha, ¿quiénes son? ¿El alcalde Becker o no? Porque siempre ha sido eternamente Becker desde que yo... No, pues... No, Becker claro. renunció para ser candidato a diputado. Exacto. En octubre renunció. Ya, ¿y ahora está quién? Mira, te voy a contar la historia. Renuncia el alcalde Becker con votos del Consejo Municipal. El reemplazante que había designado a la derecha de la comuna era el concejal Durán. Termina saliendo electo otro concejal de derecha, que es el concejal Salinas, con votos de la Concertación, del PPD, del Partido Socialista y del Partido Radical.
termina saliendo electo con esos votos. Uno se pregunta a cambio de qué. Yo tengo en mi celular un audio del concejal Marcelo León donde le dice al alcalde Salinas, yo no voy a votar por ti porque a ti te está apoyando la concertación, o la izquierda, que él le dice. Y resulta que después, cuando se realiza la votación, termina votando igual por el alcalde Salinas. ¿Qué pasó entre medio? Pasó que hubo una negociación que le decía, renuncia tú a tu cargo de concejal y te contrato en la municipalidad por 1,6 millones mensual. Esto ya está público, esto ha salido en Radio Bio Bio, esto está publicado, esto lo pusimos nosotros y nosotras en Contraloría. Por tanto, esa vuelta hace de que salga el alcalde Miguel Becker hace 2 semanas en el diario Austral, en una entrevista importante, diciendo que la municipalidad de Temuco está trabajando para el candidato del PPD. Candidato del PPD que no ha fiscalizado a este alcalde en todo este periodo. Ha guardado silencio respecto a todo lo que está pasando en la comuna de Temuco. Entonces, lo que quiero decir es que hay una transaca entre medio entre un alcalde de derecha que para llegar al puesto negocia con la concertación a cambio de favorecer al candidato del PPD, y el Miguel Becker dice en prensa, bueno, la municipalidad ya no está trabajando para nosotros, que es como había sido siempre, y se pelean entre ellos. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos tomado palco, hemos puesto los antecedentes en Contraloría, y hoy día Contraloría le está pidiendo una cantidad de informes al municipio para que explique esta situación, porque aquí hay tú lo debes saber, hay una posibilidad de que se cometa una grave falta a la probidad administrativa municipal. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eso tiene que ser investigado por Contraloría y es lo que les molesta. Nos dimos cuenta que tienen un acuerdo. Nos dimos cuenta que tienen un acuerdo para repartirse los cargos de la municipalidad a cambio de favorecer a un candidato, en este caso el candidato del PPD. Yo creo que ahí hay un error, porque finalmente se cuadran todos los partidos contra nosotros que tenemos una alternativa diferente. Es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque por mientras que nosotros hablamos de esto, nos están escribiendo muchas personas que también pasa en otras municipalidades, cosas que suceden en otras municipalidades, ¿cachai? Que las municipalidades son lugares muy oscuros, muy poco transparentes, muy opaco todo, la información es difícil de tener, y porque he estado estudiando esto, no sé por qué, cómo fiscalizar a los alcaldes y todas esas cosas, he estado estudiando, y es muy difícil. Las corporaciones municipales son súper cerradas, hay muchas maneras hay muchas maneras de poder corromperse por dentro, digamos, ¿no? Pero mira Viña, llevan más de 10 años en Viña con unas pérdidas de plata, o sea, mira, no se puede hacer nada en Viña. Lo mismo pasó en la Florida, dice Zunino, renunció y lo contrataron por 2 millones. En Viña también nos dicen por acá, de hecho, dice... La pérdida de plata es millonaria. Sí, debería importarnos cuál ha sido su función anterior, porque en Viña del Mar el candidato alcalde Jorge Escudero Salinas ha trabajado en horarios desde 2007 con un sueldo que supera los 11 millones de pesos sin un título profesional. En ese caso, claro, yo lo entiendo lo que él está diciendo, o sea, sí debería importarnos, obvio que sí, lo que hicieron antes, porque suponte que pase algo como lo que están aquí describiendo, digamos, ¿no? Claro. A lo que yo iba, y a lo que iba Felipe también, o Daniel, me imagino, es que en el punto de que no porque yo haya trabajado en la red o en Mega o no sé qué, que en mi caso, porque soy periodista, ¿no es cierto?, quiere decir que esas personas le han puesto plata a mi campaña, que es lo que estaban acusando a Felipe, que por haber trabajado en Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso estuviera sacando plata de la municipalidad para pasártela a ti para tu campaña. Es más o menos esa la lógica, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que buscan ellos. Claro. Yo creo que así han funcionado ellos toda la vida. Entonces, ya, pero si creen que porque ellos lo hacían... No, termino con esto. Creen que si lo han hecho ellos, lo tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que fue una maniobra nacional, porque también esto sale publicado en 2 medios de Valparaíso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dañar a quienes, pegarle a Char y pegarle a todos los que están cerca de la alcaldía ciudadana. De hecho, Gloria Alicia dice, a Char le están dando duro también, dice a través del Facebook, y Guadalupe Rojas dice, si lo atacan tanto es porque es un buen candidato por lógica. Hassan, cortito. No nos deben sorprender que lleguen tantos mensajes contando historias similares, porque al final lo que está pasando en Temuco, más allá del contenido de la noticia falsa, es algo que se ha repetido en toda América Latina. Me interesó mucho que Felipe habló de mensajes de WhatsApp llegando a un público de adulto mayor, porque eso es padrón conocido, ojo, ¿ya? Lo que pasó en Brasil,
cuando inventaron las acusaciones de fraude contra Lula, ya que fue toda una jugada judicial, que dicho sea de paso, Eso. ya Lula fue declarado inocente y todo el tema de vuelta. De hecho, y puede entrar en la política otra vez, ¿no? Exactamente, Sí, el juez salió ayer. condenó, que terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, que ahora es ex ministro y ex juez. ¿Ya? Entonces esas cosas pueden dar vuelta. Sin embargo, hicieron mucho daño entre medio, pero lo interesante de ese caso es que no solo fue un caso inventado contra Lula, sino que la victoria de Bolsonaro funcionó porque había grupos de adultos mayores y otros grupos evangélicos, por ejemplo, que recibieron mucha información falsa acerca de las acusaciones contra Lula, información falsa que fue compartida a través de grandes grupos de WhatsApp. Y fue de hecho cuando WhatsApp como empresa decidió tratar de limitar el tamaño de los grupos y tratar de limitar la cantidad de reenvíos que se podía hacer de mensajes porque se estaba ocupando precisamente con mensajes falsos. Y no es solamente Brasil, en Colombia, cuando perdió el plebiscito por la paz, fueron grupos de WhatsApp con mensajes: ustedes firman por la paz y va a llegar la ideología de género y los profesores van a tener que enseñar a sus hijos a ser gay. Literalmente, información, noticias falsas, inventadas, compartidas por grupos de WhatsApp de adultos mayores y de centros evangélicos. ¿Ya? Eso es un patrón conocido, más allá de quién es la persona haciendo esas cosas. Uno entiende que en el mundo de la prensa empresarial hay un sesgo porque son dueños de la prensa, pero el uso de redes digitales para compartir esa información es un tema nuevo, digamos. Y es muy peligroso que esas mismas lógicas que han hecho tanto daño en América Latina estén entrando en Chile ahora. ¿Ya? Entonces, ese caso, más allá de cuáles son los partidos políticos detrás y todos los demás, habla de una situación que debemos preocuparnos mucho. Y al final, el tema de los municipios es precisamente eso, que mientras queremos la descentralización, mientras más pequeña la unidad de gobierno, más vulnerable es frente a las posibilidades de soborno, de corrupción, de intereses especiales, sobre todo cuando hay descentralización y los municipios tienen responsabilidades sin atribuciones para complementar. Existe ese peligro. Es importante este caso. Oye, nos está escribiendo otra gente a través del Twitter. La Gris dice: hay un dicho para lo que dice Felipe Valdebenito. El que la tiene hecha, ay, que me llegan tantos mensajes que se me corrió. El que la tiene hecha tiene la sospecha. Por supuesto que los de derecha lo hacen y por eso piensan que todos también lo hacen. Brenda Mundaca dice: la derecha hace lo que quiere. En Chillán, Paola Becker va de candidata pese a todo. Claro. Y Desmantelar Carabineros dice: estimados, Aprovechando. estamos hablando de Temuco, municipio donde Becker capacitó, pone entre comillas, a sus funcionarios en el crucero Scorpios 2 en el sur. En Temuco hay mafias poderosísimas. Esa capacitación fue con el fondo CEP, que es el Fondo de la Educación Pública. Con eso se fueron en un crucero Scorpion al sur a capacitarse, supuestamente. Esa onda. Oiga, Felipe Valdebenito, muchas gracias por haber estado esta mañana Muchas gracias a aclarando usted. todas estas acusaciones, dando también espacio, como corriendo el cerco informativo, como se dice por ahí, ¿no? Para que usted Así también es. pudiera explicarnos de qué se trata todo lo que estaba pasando en Temuco, efectivamente. Un abrazo para ti, para toda la equipa y sobre todo para la familia. Qué feo eso de Muchas gracias. filtrar las direcciones y que uno se preocupa, obvio, no es para menos. Un abrazo para ti Claro. entonces. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Tú también. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.